Bien, estamos ya acá, hermano, como le habíamos prometido. Tenemos por acá a nuestro hermano, el evangelista bienvenido Keris, y a nuestra hermana Antonelia Luna. Ellos con nosotros, bienvenidos. Amén, amén. Dios bendiga y Dios bendiga a toda esa teleaudiencia que está sintonizándonos, viéndonos por estos medios. En este día tenemos un programa bastante especial que trata de la familia. Ahí vamos a tratar unos temas importantes sobre la familia para que cada uno de ustedes sean bendecidos de parte de Dios con esta palabra que hemos sentido de Dios en esta noche especial. ¿Ven? Vamos a introducir leyendo las Sagradas Escrituras. Me gustaría que mi amada esposa se esté presentando, aunque ya anteriormente por estos medios ya hemos estado. Amén, así es. Que Dios nos bendiga de manera especial. Un tema bastante edificante vamos a tratar, como ya dijo mi amada esposa, vamos a hablar acerca de la familia. Un tema que es de mucha importancia en estos últimos tiempos, dadas las condiciones que se están dando en nuestra sociedad. Amén. Y Dios tiene un propósito muy evidente, un propósito muy marcado que se establece en la palabra. Pero para dar desarrollo y continuidad, vamos entonces al libro de Génesis capítulo 2, versículo 18 en adelante. Amén. El libro de Génesis capítulo 2 del versículo 18 en adelante. Estaremos leyendo para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a dar gracias por la palabra. Amén. 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 Amantísimo Señor, te damos toda gloria y honra en esta hora especial. Bendecimos tu nombre, Padre amado. Una vez más nos presentamos ante tu presencia, pidiéndote, Dios, que tu Santo Espíritu ministre a través, Señor, de estas palabras que se van a tratar en cada hogar, en cada familia, en cada persona, Dios mío, que le escuche, para la gloria y honra de tu nombre. Que tu Santo Espíritu allí esté ministrando liberación, sanidad y salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis queridos hermanos. Lo primero que tenemos que definir es qué es la familia. Amén. Sabemos que conforme a lo que se establece aquí en las Sagradas Escrituras, la familia es precisamente esa institución divina concebida en la mente de Dios con un fin y un propósito especial. El primer propósito que se marca en la palabra es la procreación, la protección, pero también la transmisión de valores, los mandatos y la cosmovisión divina. Esto es un punto importante porque aquí observamos, por ejemplo, que Dios le da al hombre, por así llamarlo, un mandato cultural. La familia no cae de paracaídas. La familia, como le dije, es instituida, concebida en la mente de Dios. Y este es el propósito fundamental, que el hombre pudiera a través de la familia absorber el plan de Dios para la humanidad. Amén. Y es importante esto porque cuando nosotros analizamos, por ejemplo, las culturas, nos vamos a dar cuenta que las culturas están básicamente tergiversadas. Pero fue por este quebrantamiento en el principio, porque el hombre tenía ese compromiso de transmitir esta cosmovisión acerca de Dios a las generaciones futuras. Este es el propósito principal por el cual Dios crea la familia, para que ese núcleo, esas personas, pudieran enseñar a las demás generaciones acerca de Dios. Amén. Amén. Entonces, es importante esto porque no solamente la cosmovisión, sino el modo de adoración, el modo precisamente de relación con Dios, ellos eran los encargados de transmitirlo. Amén. Y no solamente
sino que para poder establecer lo que es relaciones interpersonales saludables, porque sabemos precisamente que la familia es el núcleo de la sociedad. Pero la familia empezó con el matrimonio, como lo vimos aquí en Génesis capítulo 2, donde leímos, amén, del versículo 18 en adelante. Si usted se fija, dice la palabra del Señor que lo primero que Dios instaura es precisamente el matrimonio. Amén. Dice la palabra que ahí Dios instaura el matrimonio, lo santifica en la creación y surge a la luz de una necesidad. Era que el hombre necesitaba ayuda idónea, como amén, bien lo establece la palabra. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros analizamos, la palabra define la clase de ayuda que el hombre necesitaba. Dice la palabra que Dios dice que iba a ser ayuda idónea para Adán. Y cuando nosotros analizamos esta palabra, nos vamos a dar cuenta que viene de un término hebreo, que es el término eser. Y este significa la ayuda que proviene de la fuerza de un ejército, sin la cual es muy difícil que se obtenga una victoria. Aleluya. Pero cuando nosotros analizamos lo que significa la palabra idóneo, nos vamos a dar cuenta que es aquello que reúne todas las condiciones necesarias u óptimas para una función o fin determinado. O sea, aleluya, Dios no le estaba creando cualquier cosa a Adán, Dios le estaba dando la ayuda necesaria, lo óptimo para poder cumplir con lo que Dios está estableciendo. Pero cuando nos vamos un poquito más profundo, analizamos lo que significa óptimo, nos vamos a dar cuenta que es lo extraordinariamente bueno, Santo que Dios, es lo mejor, es aquello que tiene las características. Y óigame, es muy difícil o imposible encontrar algo más adecuado. O sea, cuando Dios le da esta ayuda, le está dando precisamente, óigame, lo que el hombre realmente necesita. O sea, que luego de ahí no hay que buscar más nada. Exactamente, porque Dios mismo incluso, si analizamos, esto surge en el corazón de Dios. Adán, dice la palabra, que estaba buscando, porque dice que no se halló, pero es Dios, luego de decir que todo fue creado bueno y que todo fue creado perfecto, el que dice no es bueno que el hombre esté solo. Eso es algo muy fuerte. Así es. Porque el universo, la creación, el mundo fue creado perfecto, no faltaba nada, supuestamente, pero había algo que no era tan bueno, que era que el hombre estaba solo. Estaba solo todavía. Amén. Amén. Entonces, es maravilloso esto, porque ahí vemos entonces las dos acciones, amén, que el matrimonio debe de hacer. Amén, sí. Y muy importante mencionar estas dos acciones, porque sabemos que como Dios instituyó el matrimonio como una institución divina, hay una responsabilidad en el matrimonio que debe de ejercer cada cónyuge. Y lo vemos en la misma palabra. Por ejemplo, en el versículo 18, cuando vemos, dice, es dejar. Una de las acciones es dejar. Y esta precisamente es una acción bastante importante que cada uno de los involucrados en el matrimonio tiene que tomar en cuenta. Porque dejar no significa realmente la unión de dos mundos, sino dejar dos mundos para tratar de formar un mundo nuevo. Y aquí es que muchas veces se presentan situaciones porque la gente piensa que es que simplemente vamos a entrelazar dos mundos, pero el matrimonio es más que eso, es dejar su vida anterior para tratar de formar la vida nueva. Esto es lo primero. Y por esto implica un sinnúmero de responsabilidades, porque incluso se tendrían que tomar decisiones muchas veces que tienen que ver con la formación, en la educación, con dejar los familiares en un momento determinado. Hay matrimonios que tienen que emigrar del pueblo de origen, irse a lugares, a otras ciudades, y es una decisión a otros países también, a otras naciones. O sea, es una decisión bastante importante que ambos cónyuges tienen que ponerse de acuerdo para que el matrimonio en sí vaya en este lineamiento de un progreso en lo que es la unión, la integración. La otra acción que debe de tomar en cuenta el matrimonio es ser un solo ser, porque el matrimonio se basa en una comunión entre los cónyuges. Tanto el marido como la esposa tienen que tener una decisión conjunta
El esposo tiene que tomar una decisión basado en el acuerdo con su esposa, y la esposa por igual. Entonces, aunque la palabra pone al hombre como la cabeza del hogar, sabemos que Cristo es la cabeza. Amén. De todo el pueblo del Señor, de la iglesia, como dice la palabra. Entonces, algo importante que hay que tomar en cuenta, que en el matrimonio quien tiene la razón es el Señor. Muchas veces en el matrimonio se presentan problemas que son difíciles de resolver, porque muchas veces los cónyuges quieren resolverlo a su forma, a su manera o a su razón. Pero cuando esto se basa en pasarlo por el filtro de la palabra del Señor, entonces las cosas empiezan a tomar otra característica, empiezan a haber soluciones. Porque muchas veces en el matrimonio se da el caso de que yo tengo la razón, no, yo soy el hombre de la casa, no, yo soy la mujer y conozco esto. Pero cuando todo eso se alinea en el Señor, es algo maravilloso. Amén. Algo que nos ha bendecido mucho a nosotros es que nosotros siempre ponemos al Señor Jesús como el centro de nuestro hogar, y cuando tenemos alguna duda, alguna pregunta, entonces decimos, ¿qué opina nuestro Señor? ¿Qué diría Él en este momento? Y eso rompe toda la cadena y todas las cosas que se quieran levantar. Y esto es algo maravilloso, porque cuando Dios instituye el matrimonio, Dios lo instituye como una institución divina. Y hay que entender que para ser esta institución divina deben manifestarse tres tipos de aspectos. Uno es el aspecto espiritual, el aspecto emocional y el aspecto físico. Amén. Entonces, dentro del aspecto espiritual, sabemos que la palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo forman un hogar saludable, forman un hogar en donde impera la presencia de Dios. Es un hogar en donde las soluciones vienen de lo alto, del Padre de las Luces, porque se mueve todo lo de Dios. Allí florece el amor, allí florece el respeto, florece la honra y florece todas las cosas buenas, el fruto del Espíritu. Entonces, no hay problemas, obstáculos que este matrimonio lleno del Espíritu Santo pueda lidiar, porque cuando un hombre se descuida espiritualmente, siendo la cabeza de la casa, como dice la palabra, entonces descuida su función dentro del hogar, descuida su rol. Por igual también, cuando la esposa no está también sometida, llena del Espíritu Santo, buscando a Dios, consagrados a Dios, en una comunión del Espíritu Santo, en una guianza del Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia, entonces se presentan problemas, porque sabemos que una de las dificultades más graves que enfrenta el matrimonio son realmente los sentimientos y paradigmas humanos. El matrimonio es una institución divina de Dios y es espiritual. La palabra hablamos de unión de una sola carne, pero mucha gente piensa que es unir la carne, y no es así, sino que para unir la carne se necesita una unión en el espíritu. Para que esta carne puedan ser unidas, debe haber una unión principalmente primero en el espíritu, y esto es lo que rompe todos los paradigmas humanos, los sentimientos. Todo pensamiento que no está conforme al designio de Dios es quebrantado cuando hay un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo en el hogar. Aleluya. Continúa. Amén. También está lo que es el aspecto emocional. En el aspecto emocional vemos que tanto el esposo como la esposa en un momento determinado puede sentirse quizás un poco triste, acongojado, alguna situación familiar, algo que les rodea, quizás en el ámbito del trabajo. Nos damos cuenta que cuando en este aspecto emocional uno al otro deben de apoyarse, uno al otro debe de funcionar como un cerco para proteger a su esposo, a su esposa. Esto es muy importante en el matrimonio, que ambos entiendan que dependen uno del otro, y que en toda situación el hombre estará pendiente a su esposa y la esposa estará pendiente a su esposo, porque
no hay nadie que pueda conocer mejor a ese hombre o a esa mujer que su esposo o su esposa después de Dios. Entonces es importante entender esto, porque cuando un matrimonio está instituido según los preceptos de Dios y los designios, hay condiciones muy especiales que Dios le permite discernir tanto al esposo como a la esposa para cuidarse el uno al otro, tanto sea por revelación, tanto sea por discernimiento. Dios tratará con cada uno de ellos. Entonces es importante mirar, observar, para ver cómo está su esposa en un momento determinado, cómo se siente, cómo están sus ánimos, para poder ayudarla en un momento determinado. Igualmente la esposa, cuando la esposa viene, que estuvo fuera de la casa realizando una diligencia, cómo llega a la casa, cómo está su comportamiento, cómo le está yendo en las rutinas diarias y todo eso, tratar de ayudarle en la parte emocional. Asimismo también apoyarse el uno al otro en todo lo que tiene que ver con primeramente lo de Dios, y luego los quehaceres del día a día, las responsabilidades que Dios pone en las manos. Es bastante importante esto, porque debe de ser un hogar en donde impere la paz, en donde impere la salud espiritual. Y una de las condiciones que deben de observarse precisamente son estas emociones. Las emociones realmente no son buenas. Las emociones hay que llevarlas a un control en el espíritu. El hombre y la mujer que camina en el espíritu controla las emociones. Estamos sujetos a pasiones, como dice la palabra, así como el profeta Elías, pero nos sujetamos en el espíritu cuando andamos en el Espíritu Santo. La tercera condición es la condición física. Dentro de un hogar sabemos que existen condiciones físicas, las necesidades, por ejemplo. El hombre tiene que encargarse, hacerse responsable del hogar y suplir las necesidades tanto de su esposa como de todo lo que tiene que ver con el hogar. Debe de ser un hombre con un carácter y una determinación para esto, entender que es necesario. A veces pensamos y decimos, no, porque puede ser que tengo que orar, tengo que buscar a Dios, tengo que irme al monte tantos días y esto. Todo eso se hace en el orden de Dios, porque a Dios no le gusta que uno vaya al monte cuando hay un desorden en el hogar. Dios quiere que primero resolvamos lo que hay que resolver, ordenemos todo y entonces vayamos allá, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Y muchas veces queremos dejar el hogar solo. Muchas veces también nos vamos, por ejemplo, al monte, nos vamos solos y dejamos a la esposa en el hogar. No compartimos también en esta parte por ejemplo, de la búsqueda. Tenemos que involucrar tanto a la esposa como a los hijos. Igualmente también, como hablamos en el aspecto físico, en la casa importante, sobre todo, debe de haber un solo bolsillo. Muchos hogares cristianos dicen que llevan una administración del hogar conjunta, pero esta es una de las partes que le hace más daño a los hogares cristianos, a los hogares de los hijos de Dios, porque hay bolsillos separados. El esposo tiene una cuenta separada, la esposa tiene una cuenta separada, y ambos hacen gastos y administración de esas cuentas separados, y nunca llegan a una comunión conjunta, nunca hay una comunión en la parte financiera. Y sabemos que esto, cuando no hay comunión en una parte del matrimonio, por ahí entonces hay una puerta abierta. Y por esto el matrimonio tiene que cuidarse de esto. El matrimonio tiene que velar con un solo bolsillo, una sola administración en conjunto. Mire, hace un tiempo, cuando mi amada esposa y yo nos casamos, algo que nos impresionó bastante, unos hermanos de allá de la iglesia, un buen testimonio, que me tomo la libertad de decir sus nombres, porque algo que lo hemos testificado hasta fuera del país, ministrando la palabra del Señor. Y es el hermano Ramón y su esposa, el Panal, nuestro querido hermano el Panal, que este hombre y esta mujer, estos siervos de Dios, nos enseñaron unos principios bastante especiales, básicamente una confirmación de Dios muy poderosa para nuestro matrimonio, nuestra vida espiritual. Nosotros vimos este ejemplo de ellos. Ellos
empezaron cuando éramos nuevos creyentes, lo vimos en una condición económica bastante difícil, y luego vimos cómo la mano de Dios fue obrando en esta familia de una manera sobrenatural. Ellos vivían en un cuartico pequeño, y de ahí Dios lo catapulta a vivir en condiciones bastante especiales, o bastante, vamos a decir, buenas con relación a ese estilo de vida que vivían antes. Y hemos visto el crecimiento, cómo Dios le ha multiplicado lo que ha puesto en sus manos. Son personas bastante ordenadas, y nos llamó la atención hasta que un día le dijimos que queríamos recibir una charla de ellos, queríamos recibir que nos hablaran cómo Dios había tratado con ellos, cómo Dios lo había ordenado en esa manera, y cómo Dios lo había bendecido de esa manera, qué era lo que hacían. Hasta que nos acercamos a ellos, y cuando nos sentamos, nos abrieron la puerta de su casa, nos sentaron y empezaron a explicarnos. Y lo primero que nos dijeron es que ellos tenían un solo bolsillo. Tremendo. Todo lo que ellos hacen lo hacen juntos. Un solo bolsillo. Un solo bolsillo. Ellos no compran una menta si uno no está de acuerdo. Y esto nos impactó sobremanera, y empezamos a aplicar esto con mayor carácter en nuestro matrimonio. Empezamos a manejarlo de esa manera. Y esto fue de manera una bendición grande para nosotros. Y es tanto así que lo hemos testificado en varias ocasiones. Es uno de los temas principales cuando la amada también está dando conferencias. Ella siempre imparte conferencias sobre estos temas, y también es parte importante, ella lo menciona, es como un testimonio, el testimonio número uno. Sí. Y es algo maravilloso, porque muchos matrimonios cristianos dicen ser ungidos y estar en una dirección de Dios, pero realmente están separados en este plano. Y por esto se abren puertas, hay hasta discusiones, sí, hay matrimonios que se han separado por condición financiera, sí, porque el esposo ha comprado algo que no debió de comprarlo, y eso creó un lío en la casa, al igual que la esposa compró algo que no lo consultó con el esposo. Es una parte fundamental por donde muchas veces el enemigo quiere romper los vínculos matrimoniales. Entonces hay que entender que esa puerta tiene que estar cerrada. Es una puerta principal, porque cuando en el matrimonio hay escasez, hay problemas financieros, esto quiere producir turbación dentro del hogar. Y cuando estas situaciones se mezclan con problemas y situaciones, esto se convierte en una bomba de tiempo. Por eso hay que entender que esa parte es bastante importante en el orden físico del matrimonio. Aleluya. Disculpe, yo tengo una inquietud. Hablando de un solo bolsillo, ¿verdad? Que a mí eso me ha impactado bastante. Hasta mi hermano Adriano también, ella se está riendo. ¿Cómo se maneja entonces esto de un solo bolsillo, cuando a veces hay quizá uno de los dos que dice, no, yo lo que tengo es un clavo? No, porque y la otra persona, la pareja, no lo sabe. Amén. En este caso es, por ejemplo, siempre va a pasar cuando se unen dos personas, cuando Dios une dos personas, aleluya, estas dos personas quizás tengan cuentas separadas antes de casarse. Una de la otra tenga cuenta en el banco. Ahora bien, una vez unidos como esposo, ya, entonces empiezan a manejar todo lo que entra, todo lo que Dios pone, las bendiciones que Dios pone, la empiezan a manejar unánimes, juntos, sea en la cuenta de la esposa, sea en la cuenta del esposo, o hacen una cuenta común. Pero todo lo manejan de esa manera, y no es por tema de desconfianza, es por desconfianza, es por tema de comunión. Cuando usted se maneja con su esposa de esa manera, no hay puertas abiertas por donde el enemigo pueda hacerle la guerra en ese sentido. Porque es que usted, por ejemplo, va a quiere comprarle un saco a su esposa, usted se sienta con ella y le dice, mi amor, yo siento comprarte un saco. Vamos a comprar un saco. Ella dice, sí, amado, pero tú sabes, vamos a comprar el saco pasado mañana, sí, porque tú sabes que hoy tenemos que... Entonces llevan una comunión tan especial, y esto lo une más, cierra la brecha.
que pueden estar abiertas en este sentido, empiezan a funcionar como un solo cerebro, una sola cabeza. Amén. Y esto es importante porque el matrimonio tiene que pensar como uno solo. Cuando la palabra dice una sola carne, y yo decía ahorita que la carne se une en el espíritu, una sola carne significa que se mueven a un mismo sitio juntos, que piensan lo mismo, que actúan de igual manera. Mire, esto es tan maravilloso que nosotros hemos tenido experiencias en donde, por ejemplo, Dios trata algo conmigo que tengo que hacer, una responsabilidad, y en la mañana la amada me ha dicho, el Señor me dijo así, así, así. Yo le digo, Dios mío, perdóname, Padre, te me lo dijiste y no. Entonces, a veces también Dios hace cosas maravillosas. Usted puede estar, por ejemplo, pueden estar durmiendo y en la noche Dios puede tratar la misma cosa en la misma revelación, y verlo los dos, la misma revelación en la misma noche. El matrimonio es algo poderoso y maravilloso, y la palabra dice que donde hay uno, dos o más en su nombre, allí está Él. Imagínese usted el matrimonio, que es un vínculo, un vínculo de Dios, que es una institución divina. Qué tan poderoso el matrimonio. Muchos matrimonios no logran los objetivos de Dios porque violentan estos principios que Dios ha establecido en su palabra. Amén, es así. Es algo realmente impresionante lo que el Señor hace. Amén. Porque en este aspecto, también en el aspecto físico, caben otros parámetros. Por ejemplo, la unión en el sentido de la intimidad sexual. Amén. Caben muchos parámetros más que tienen que ver la crianza de los hijos. Y esto es algo importante porque empezamos por el matrimonio por la sencilla razón de que el matrimonio, la familia, se compone de esto, padre, madre e hijos. Entonces, inmediatamente el matrimonio se quebranta, no puede haber familia, hay una desestabilización, es una familia disfuncional, es una familia disgregada, es una familia rota. Entonces es necesario primeramente edificar el matrimonio para entonces que los padres como cabeza de ese hogar puedan edificar a la familia. Amén. Y hoy en día estamos peleando, porque si usted se fija, hay una reingeniería social que está planteada por el mundo. Terrible. Todos estos principios están en la palabra. Y cuando hablamos de reingeniería social, nos estamos refiriendo a esa ideología que trata de romper el núcleo, que trata de desestabilizar ese propósito de Dios, que ya la familia no se ve como ese centro de afabilidad, ese centro de amor, ese centro de comunión, ese centro de procreación y de transmisión de valores, sobre todo, porque hoy en día lamentablemente no se ve, pero antes la educación, la crianza, ¿en qué se fundamentaba? En los buenos valores que se aprendían en el hogar. Usted veía que los padres formaban a los hijos, pero hoy en día no tenemos eso. No tenemos padres que le dedican tiempo de calidad a los hijos. No tenemos padres que lamentablemente se preocupan por transmitir los valores. Y es algo tremendo porque lo único que le puede dar la estabilización a la familia son los preceptos de Dios. Son los valores que están concebidos en la palabra. Amén. Y cuando usted se fija, por ejemplo, hoy en día la familia le llaman aglomeración de personas. Es como si fuera una aglomeración de personas sin ningún propósito. Incluso hay por ahí familias que son polígonos, que están formadas de varias personas. De varios sexos. Óigame. Sexos diferentes. O sea, del mismo sexo, que son las familias homosexuales. Sí, pero también hay familias que son precisamente, ¿cómo le explico? Se llama poligamia, o sea, son polígamas. Estas familias donde hay un hombre casado con dos mujeres, y esto se está aceptando y fomentando en los Estados Unidos precisamente, al igual que también las familias homosexuales, que la homosexualidad cree que tiene derecho a tener hijos, a concebir y a tener todo este tipo de situaciones. O sea, a criar. Sí. Sí, pero ¿qué valores le van a poder transmitir a esos niños cuando nazcan?
Y no es un homosexual arrepentido es una persona maravillosa en las manos de Dios. Amén. Claro que sí, Amén. pero se necesita, no tenemos nada en contra de esto, pero se necesita realmente que la persona pueda venir y ser restaurada en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es algo tremendo esto, porque vemos esto, que hay una reingeniería social que está planteada por el mundo, que amenaza directamente a esto, a los valores, a los principios cristianos establecidos. Incluso todo esto del aborto surge como una consecuencia de esto. Todo esto surge para desbaratar, para tratar de violentar a la familia. Amén. Amén. Entonces es importante esto porque vemos esta pérdida y vemos una enfermedad que se manifiesta a causa de esto, que es precisamente la falta del temor de Dios. Cuando nosotros analizamos la familia de hoy, nos damos cuenta que no hay santidad en el hogar, no hay temor de Dios en el hogar. Y esto es uno de los principales problemas, porque ¿qué dice la palabra en Proverbios 1:7? Lo voy a leer, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y lamentablemente una de las causas del derrumbe de los hogares es esta, que ya no se vive en el temor del Señor, ya no se le inculca a los niños. ¿Cuántas vidas han sido transformadas a causa de esto? Mi esposo tiene un testimonio hermoso, porque cuando él vino al Señor, ya hacía tiempo que su madre en su niñez, aún siendo católica, le había inculcado los principios y los valores, y antes de él ser cristiano ya él trataba de tener una relación con Dios, y había muchísimas cosas que él no hacía por el temor de Dios. Tremendo. Es algo tremendo. Sí, sí. Al igual que yo me acuerdo que cuando estaba pequeña trataba de no portarme mal, porque me decían que a Dios eso no le agradaba. Santo. Y yo no quería que Dios se sintiera mal conmigo. O sea, todos esos pequeños valores son transmisiones que los padres hacen. No de la forma correcta, porque todavía no habíamos venido a Cristo, pero me acuerdo de esto. Pero aún así, cuando me convertí al Señor a la edad de 13 años, vine porque mi padre y mi madre empezaron se convirtieron y ellos me inculcaron eso. Entonces, hoy en día, lamentablemente, vemos esto, que no hay santidad en el hogar. Lo primero que hizo mi mamá fue cuando se convirtió, que me dijo: aquí no se pone más una música impía. O sea, tomaron decisiones firmes con relación a lo que establece la palabra. Amén. Entonces, este es el propósito de Dios, que haya santidad en el hogar, que se inculque a los hijos el temor de Dios, que puedan apartarse de la inmundicia, que los padres no sean tolerantes con las cosas incorrectas. Este es el propósito de Dios para la familia, y todo creyente, todo padre cristiano tiene que velar por esto, porque lamentablemente hoy en día estamos viendo este tipo de situación, que hay hogares cristianos pero no hay sometimiento hacia los hijos, y hay un bombardeo. Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que se fomenta en las redes sociales, lo que se fomenta en internet, todo esto son para contaminación. Así es. Nosotros sabemos, por ejemplo, que hay 3 fuentes de pecado, que es la concupiscencia, Satanás y el mundo. Y estos 3 enemigos se coalicionan. ¿Para qué? Para que la familia esté desestabilizada. Y si usted se fija en todo el aspecto de que usted sale, siempre hay pecado, pero cuando usted tiene temor de Dios en su vida, cuando usted le teme a Dios, cuando usted se direcciona por la palabra, usted ve las cosas desde otra perspectiva. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, esta es la voluntad de Dios, que los hogares sean precisamente una fuente de temor, un catalizador de las cosas de Dios. Y esto se puede cultivar dedicando tiempo, estudiando las escrituras con la familia, con los hijos, levantando un devocional. Qué hermoso es estas prácticas, son clave que fomentan esto, que fomentan el temor de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que con qué limpiará el joven su camino. Aleluya. Con lo único que esta sociedad puede enderezarse y puede transformarse es en la mano de Dios. Aleluya. Amén. Es lo que necesitan la familia hoy en día. Amén. Y es importante eso. Y tengo unas estadísticas que me impactaron muchísimo. Porque mire, muchas veces los padres no se dan cuenta, pero hay una contaminación muy fuerte a través del internet, a través de los juegos, de los videojuegos, de todo esto que los hijos consumen. ¿Usted sabía que más del 70% de los adolescentes consumen pornografía habitualmente? Esto es algo grave.
Muy grave. Y según se dice también, por lo menos 7 de cada 10 niños han consumido pornografía antes de los 7 años. Y esto tiene una repercusión y una contaminación terrible. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a vivir una vida en santidad y en temor de Dios. Entonces, cuando los hijos abren esta brecha y consumen todo este tipo de cosas que le instan a la drogadicción, que lo instan a la sexualidad a destiempo, porque todo tiene su tiempo. Amén, claro. Como dice la palabra, lamentablemente están siendo contaminados. Así es. Entonces, es algo tremendo, porque lo que Dios quiere es esto, que vivamos una vida en santidad, que vivamos una vida en temor de Dios. Por eso dice la palabra en el libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 13, dice: a Dios sea vuestro temor y a Dios sea vuestro miedo. Y esto es importante porque esto tiene que ver con reverencia. Y estos valores, esta relación con Dios se le transmite a los hijos, se enseña. Pueden aprender esto, a temer a Dios. Y no a temerle de miedo, sino de amor y reverencia. Amén. Amén. Y por eso se necesita disciplina. Porque este es uno de los factores. Hay una falta de disciplina demasiada tremenda en los hogares hoy en día. Y quiero hacer énfasis en esto porque dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Dice que en los postreros tiempos esta iba a ser la característica de los hombres. Que iban a ser rebeldes, que iban a ser desobedientes. Y lo que vemos hoy en día es esto, que la rebelión juvenil Terrible. es algo que es evidente. Amén. Y esto muchas veces se genera por la falta de disciplina en el hogar. Entonces, cuando nosotros analizamos qué es lo que Dios quiere, es que en el hogar se desarrolle un carácter disciplinario, que pueda haber disciplina. Y me llama mucho a la atención porque Efesios 6:4 dice: Padre, vosotros no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y en amonestación del Señor. Amén. Y cuando nosotros analizamos la palabra criadlo, nos vamos a dar cuenta que viene de una palabra griega que significa nutrir y alimentar. No es que castigue, sino que lo nutra. Amén. Con la palabra. Es que lo alimente con la palabra. Esto dice el Señor. O sea, es que le dé una educación en el temor de Dios, amorosa, suave, congruente. Y muchas veces pensamos que el disciplinar a los hijos es responsabilidad de la iglesia o es responsabilidad del gobierno. No, esto es una tarea primeramente de los padres, porque de ahí es que surgen realmente los valores. Entonces, esto es lo que Dios quiere, que nosotros impartamos esto tan maravilloso. Cuando nosotros analizamos esta palabra amonestación del Señor que dice el apóstol, vamos a dar cuenta que esta palabra viene del griego nutesia y está compuesta por 2 palabras. La primera es mente y la segunda es teia, que significa fijar en la mente. O sea, Dios te está mandando a que tú coloques fijamente sus enseñanzas en la mente de tus hijos, en la mente de tu familia. Y esto se logra a través del cariño, a través de la amabilidad, a través del buen testimonio en el hogar. Amén. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede proferir ni enseñar si no enseña primeramente con el testimonio. Claro. Lo que transforma primeramente, lo que da la evidencia de cambio es tu comportamiento. Amén. Amén. Entonces, esto es lo que Dios quiere, que haya amabilidad, que haya ejemplo en el hogar, pero sobre todo, bendito sea el Señor, que esté su temor. Y esto se da a través de una buena comunicación, algo que hace mucho daño también y que falta mucho. Gloria al Señor. Que no hay un enfoque a saber lo que realmente afecta, a detectar cuáles son los factores incidentes. Es tremendo, y sabemos que la palabra dice: instruye a los niños en los caminos del Señor y cuando crezcan nunca se apartarán de ellos. Entendemos también que eso que tú dices, amada, instruir a un niño desde su niñez a temprana edad en los caminos del Señor, luego lo va a formar como un hombre de bien. Y muchos padres, lamentablemente, vemos en muchos ejemplos que permiten que sus hijos a pequeña edad empiecen a hacer cosas que realmente están fuera de los lineamientos divinos, y luego que van creciendo van adquiriendo esto como un paradigma mental, como una estructura mental, que luego ellos van a ver esto normal,
pero cuando el padre quiera como alinearlo, corregirle o alinearlo más en lo que es una vida de santidad y de consagración, el niño se le va a revelar. Claro. O el adolescente, ya siendo un adolescente. Entonces, esto pasa en muchas iglesias, que hay padres que desde pequeño dicen, no, el niño está muy pequeño. La niña, por ejemplo, las niñas con la vestimenta también, eso hay que tener mucho cuidado. He visto esos casos. No, lo que pasa es que ella no se puede mover mucho porque le pongo un vestido, no puede caminar mucho y esto. Pero después, entonces, cuando ya la quiere poner a caminar paso, no hay tiempo, no hay tiempo. Se le fue el tiempo. Se le fue el tiempo. Entonces hay muchas cosas que realmente se ven bien, pero no están bien. Porque realmente un niño tiene mucho, es como una esponja, absorbe mucha información. Y tanto lo que escucha como lo que ve hacer, lo adquiere como un patrón para él comportarse. A veces hay niños repitiendo conducta del padre y el padre lo corrige. Eso pasa. Es él que lo hace. Es el padre que lo hace. Y el niño repitiendo la conducta del padre, el padre lo ve y va, muchacho, no haga eso. pero él está repitiendo lo que hace el padre. Claro. Entonces, hay muchas cosas que se ven bien, pero no están bien. Esto es importante porque, como la madre decía hace un momento, la familia está siendo bombardeada. Está siendo bombardeada por las cosas del mundo. Hay ahora mismo un programa mundial, como tú mencionabas hace un tiempo, muy importante, que cada padre de familia tiene que tomar en cuenta. La Agenda 2030, por ejemplo, y todo este tipo de situaciones que están empujando a la familia, al núcleo familiar, a ser desboronado. La familia, el núcleo familiar, lo que es la familia en sí divina, esa institución divina que Dios instauró en Génesis, el mundo quiere destruir eso. Satanás quiere destruir eso. Entonces hoy tenemos que abrir los ojos. Los padres tienen que abrir los ojos con sus hijos, cuidar el hogar, cuidar lo que se consume dentro del hogar, fuera del hogar también. Si era con 2 ojos que se miraba, ahora hay que... Tenían que ser 4 o 6 por lo menos. Hay que estar orando, la cosa está fuerte. Sí. Porque ahora mismo en las escuelas, cuando viene a ver un niño, es doctrinado de forma errónea. Las escuelas están muchas escuelas están pervertidas, como vemos en Estados Unidos, que se permite ahora mismo que un niño vaya con una identidad que no se sabe lo que es, trans, ¿no es que le dicen? Y no es que solamente se permite, sino que se fomenta. Se fomenta. Porque una cosa es la permisibilidad y otra cosa es fomentar. Exactamente, es lo que estamos viendo. Incluso en los libros, en todo eso, tremendo, se está filtrando, en las películas, en todo lo que se por todas partes. Exactamente, se está filtrando esta ideología. Un niño va creciendo con esto, fuera de los valores cristianos. Creo que el tiempo... sí, el tiempo se ha agotado, pero yo tengo una última pregunta antes de concluir, y es que si pudiéramos enumerar los valores que deberían reinar en la familia, ¿cuáles serían estos valores? Amén. El amor, sobre todo, la honestidad, la lealtad, que es muy importante también, la solidaridad, porque muchas veces no hay solidaridad dentro del mismo hogar, la empatía sobre todo. Y óigame, la empatía es más profunda que la plena simpatía, porque la empatía te ayuda a conectar con lo que realmente está pasando la persona. Y esto es una de las cosas que falta mucho en los matrimonios. Empatía. Hoy en día. Todos estos valores, temor de Dios, la santidad a Dios. Amén. Porque la santidad es una práctica, la santidad es un estilo de vida. Amén. Se requiere. Y esto solamente lo podemos aprender a través de la palabra, porque no es con nuestra propia fuerza, sino a través de su palabra y el Espíritu Santo que nos ayuda y nos direcciona cada día. Amén. Por eso le exhortamos a los amigos que si realmente quieren tener un hogar feliz, un hogar estable, un hogar saludable, una familia sana, porque el papá que no sufre, ¿usted sabe cuál es? El que instruye a sus hijos. Amén. Porque llega un momento que en vez de estar en una discoteca, va a estar en una iglesia. Amén. Ahí no le van a dar un botellazo, ahí no lo van a matar, ahí no va a consumir droga, ahí no va a violar a nadie. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios en su corazón. Este es el padre que no sufre, el que puede instruir a sus hijos en los principios. Amén. Al igual que los cónyuges también.
Aleluya. Tú quieres un hombre que te ame, que te respete, que te cuide, que te valore, que Dios te dé uno. Cásate con un siervo de Dios y viceversa. Tú quieres una mujer que te ame, que te cuide, que te respete, que te valore. Ven a los pies de Cristo. Y si ya tú tienes tu esposo y dices, pero ya yo tengo el mío y no es así, oye, me ven a Cristo, que Él lo transforma. Aleluya. Él la transforma a ella también. Gloria Poderoso. a Dios. Bien, hemos llegado ya a la parte final de... Oye, ahora que esto se está poniendo bueno, ya hemos llegado a la parte final. Amén, pero nada, hermano, de verdad que yo he sido edificado. A mí me gustan estos programas, porque yo que estoy todavía, ¿verdad?, en una etapa que me la voy a reservar ahora, me gustan este tipo de programas. Y nada, mis amados hermanos, de verdad, contento y agradeciéndole por estar acá con nosotros, por aceptar la invitación. Sabemos todo para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Amén. Estamos dispuestos para la obra. Amén. Sabemos que hay muchas personas, familias que han sido edificadas a través de estas palabras. Amén. Palabras del reino para las familias del reino. Y esperamos en otra ocasión también poderle tener por acá. Gloria al Señor. Amén. Así que nada, mis amados hermanos, hemos llegado a la parte final de este su programa Hijos del Reino en las Naciones. Nos veremos el próximo lunes en otra entrega. Hasta la próxima.